Entonces, muchas gracias. Tenemos un corto tiempo, así es que voy a tratar de aprovechar al máximo el tiempo disponible. Primero que nada, ¿para qué sirve la epidemiología? ¿Cuáles son sus usos? Y quisiera aquí referirme básicamente a una de los principales usos de la epidemiología, que es entender y conocer la causa de los principales problemas de salud, la causalidad. Para la salud pública y en general para la salud, es clave y fundamental saber cuál es la causa de los problemas de salud con los cuales nosotros lidiamos. Si hacemos un trabajo pura y netamente asistencial en un centro de salud o un hospital, esa causa la indagamos en el enfermo. Hacemos una anamnesis, hacemos un examen físico, hacemos exámenes de laboratorio, también podemos hacer exámenes por imágenes, y haciendo todo eso podemos saber cuál es la causa. Enfermedades, y sabiendo la enfermedad, nosotros sabemos orientar el tratamiento y además saber el pronóstico. Pero en epidemiología y en salud pública en particular, lo que nosotros hacemos es tratar, entre comillas, poblaciones. Poblaciones que pueden ser de cientos, miles o millones de personas. Y donde nuestro trabajo como profesionales de la salud, que tenemos alguna responsabilidad de gestión, que hacemos salud pública, ya no es atender solamente individualmente a personas, sino es tener una mirada de la población. Como la colega que hace poco hizo una excelente presentación sobre rabia. Ella y la oficina en la cual trabaja no tiene que estar viendo necesariamente cada caso de rabia para darle el tratamiento, el diagnóstico. Ella tiene que mirar el problema de la rabia en toda su región. Tiene que dar un enfoque poblacional. Para eso nos sirve la epidemiología. Entender la causa de los problemas, no que afectan a una persona, sino que afectan a una población. Ahora bien, problemas como la rabia, o como la diabetes, o como el cáncer, o como los problemas que lidiamos permanentemente, ya no son temas que tienen una sola causa como origen del problema, sino muchas causas. Por esa razón, cada vez se habla menos de causas y se habla de determinantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del VIH, la epidemiología, en sus inicios, logró identificar una enfermedad nueva que afectaba el sistema inmune, que bajaba las defensas. Gracias al trabajo de la ciencia, se identifica un agente infeccioso, un nuevo virus. Ese agente viral se le dio un nombre, se confirmó que este virus provocaba la enfermedad en los humanos y finalmente logramos solucionar un tema. Supimos la causa del VIH. Lo mismo pasó con el COVID. Aparece una nueva enfermedad que provocaba neumonía e hipoxia y provocaba la muerte. La ciencia rápidamente identifica el agente infeccioso y le da un nombre, COVID, SARS-CoV-2. Los estudios epidemiológicos rápidamente confirmaron de que este nuevo virus, este coronavirus, era el responsable de esta enfermedad. Probamos la causa, ¿cierto? Así funciona. Pero en enfermedades como el infarto de miocardio, o como la diabetes, o como la hipertensión arterial, o como el cáncer, o como la depresión, estamos hablando de problemas en los cuales no hay una sola causa. Por ejemplo, en el infarto de miocardio, en las enfermedades cardiovasculares, si yo quiero saber la causa, vamos a tener o identificar a varios factores de riesgo: tabaquismo, colesterol, hipertensión, estrés, historia familiar o antecedentes, obesidad. Y donde no hay una causa, sino hay múltiples factores que sumados todos provocan la enfermedad, ¿cierto? Aquí el trabajo de la epidemiología es un poco más complicado, porque necesitamos no solamente saber cuál de estas es la más importante, sino cuál es la relación que hay entre estas causas. Entonces, saber la causa de los problemas de salud
No es algo tan sencillo como mirar a un laboratorio, una muestra de sangre y encontrar el bicho que se encuentra dentro de esa sangre y que provoca la enfermedad, sino requiere un abordaje un poco más sofisticado, porque muchos de los problemas con los cuales nos enfrentamos ahora ya no son provocadas por agentes infecciosos. Hablamos de enfermedades crónicas, ¿no? Para esto, mis amigos y amigas, la epidemiología ha creado lo que se conoce como modelos causales. El más antiguo que conocemos es el modelo de Koch y de Henle. Es un modelo antiguo que sirvió para probar la causalidad de la tuberculosis. Aquí se decía muy sencillamente lo siguiente. Bueno, si tú dices que esta persona que está enferma tiene tuberculosis, debes encontrar en esa persona enferma el agente infeccioso, el bacilo de Koch. Primer criterio de causalidad. El microbio o microorganismo debe encontrarse siempre en los enfermos. Si no encuentras, si no aíslas ese agente infeccioso en el enfermo, no tiene tuberculosis. Fíjate que ese criterio todavía lo seguimos usando, ¿no? El otro criterio de Koch y de Henle. Si tú pones en un medio de cultivo ese agente infeccioso que sacaste del enfermo, en ese medio de cultivo debe crecer una colonia bacteriana única y distintiva, diferente a otras colonias bacterianas. Es decir, debes hacer que crezca en un medio de cultivo este agente infeccioso. Tercer criterio, si esta enfermedad produce lesiones en el pulmón, si tú sacas una muestra de esa lesión en el pulmón, lo miras en el microscopio, debes encontrar el microbio en esa lesión. Si esta enfermedad provoca una tumoración o una herida, una úlcera en la piel, debes obtener el microbio de esa lesión o úlcera en la piel, ¿no? Ese es el otro criterio. ¿Cuál es el cuarto criterio? Si tú sacas un agente infeccioso del enfermo y lo inoculas en un animal de experimentación, en el animal de experimentación se debe producir la misma enfermedad. El animal, al sacrificarlo, debes encontrar lesiones en el pulmón, si es que es Mycobacterium tuberculosis, si es que es tuberculosis. Estos criterios, amigas y amigos, nos ayudaron muchísimo, porque así como nos permitieron poder confirmar o descartar tuberculosis en personas, se utilizó para bartonelosis, para tifoidea, para sarampión, para todas las enfermedades infecciosas. Y hoy en día todavía lo seguimos usando. Ustedes, mejor que yo, saben cuál es el criterio más importante para que una persona ingrese al Programa Nacional de Tuberculosis. El criterio más importante para que una persona ingrese al Programa Nacional de Tuberculosis. Ustedes saben bien, el BK positivo. ¿Y qué cosa es el BK positivo? Probar que en el esputo está el bicho. Ahí tiene que aparecer en el informe, tiene el bicho en el esputo. Eso es criterio de Koch. ¿De acuerdo? Sin embargo, estos criterios no funcionan para las enfermedades crónicas, para las enfermedades no transmisibles, que no son provocadas por microbios. Aquí se utiliza el modelo de Bradford y Hill. Este modelo empieza a darnos otros criterios. Es decir, si tú quieres probar que el tabaco o el cigarrillo es causa de cáncer de pulmón, primer criterio, debes demostrar que hay una fuerte asociación matemática o estadística entre fumar y tener cáncer de pulmón. Fuerte asociación estadística. Y eso lo tienes que probar matemáticamente. Además dice, si tú encuentras en esta población que los que fuman se mueren más de cáncer de pulmón, si es verdad que el cáncer de pulmón es provocado por el cigarro, otras personas, otros investigadores en otras partes del mundo deben también probar lo mismo o encontrar el mismo hallazgo. Si tú eres el único en todo el mundo que has encontrado que los que fuman más se mueren más de cáncer y nadie más ha encontrado eso, lo más probable es que no sea causa. Entonces, debe haber una consistencia entre lo que otras personas observan. El otro criterio es la especificidad de las causas, ¿no? Que cada enfermedad o cada problema debe tener una causa específica. El cuarto, el más importante de todo, la temporalidad. Si tú dices que fumar provoca cáncer de pulmón,
Entonces, tienes que probarme que primero fue el cigarrillo y después aparece el cáncer de pulmón. Es decir, primero debe ser la causa y después aparece el efecto, la enfermedad. Si tú no logras demostrar esa relación, no puedes afirmar que haya causa. Criterio de temporalidad, ¿no? El otro es el gradiente biológico en relación dosis-respuesta. ¿Esto qué significa? Una persona o un grupo de personas fuman 5 cigarros al día, pero otro grupo de personas fuman 5 cajetillas de cigarros diarios. Bueno, si fumar provoca cáncer de pulmón, debe haber más cáncer en los que fuman 5 cajetillas que en los que fuman 5 cigarros al día. Es decir, debes probar que a las poblaciones que consumen más, están expuestas más al cigarro, hay más cáncer que en aquellas que consumen menos cigarro. Relación dosis. Cuando logras probar eso, hay más, es un criterio de causa. El otro criterio, pues, es que tiene que ser coherente con los diferentes conocimientos que tenemos a la fecha. Me refiero, si tú dices de que el cigarrillo es causa de cáncer de pulmón, la química, la fisiología, la anatomía debe probar que de alguna forma el cigarro y los químicos que tiene alteran las células en el pulmón y provocan este cáncer. Es decir, debe haber coherencia con los conocimientos y lo que sabemos. El otro criterio es la evidencia experimental. Tienes que haber probado en animales, no en humanos, que realmente el cigarrillo provoca cáncer. Exponer animales al cigarrillo y ver si es que hacen cáncer o no. Estos son algunos criterios, finalmente el de Evans, que juntó ambos criterios, y que ahora nos permiten, amigas y amigos, nos permiten probar o descartar causalidad. Probar o descartar causalidad. Entonces, vamos a ver cómo ayuda la epidemiología a hacer esta búsqueda. De hecho, esta es la parte de la epidemiología en la que el trabajo nuestro se parece mucho más al de un investigador de un delito. Un investigador que tiene el trabajo de encontrar a los culpables de crímenes, asesinatos, de delitos. ¿Qué cosa hace un investigador cuando ocurre un delito? Encontrar al culpable. Y para eso el investigador hace una investigación. Recoge pruebas, entrevista a muchas personas, mira el lugar de los hechos y en base a eso plantea una hipótesis. Y luego el investigador tiene que probar su hipótesis. Y con esas pruebas, el investigador lleva a juicio al supuesto culpable. Y el juez se encargará de decir si esa persona a quien se le acusa de cometer ese delito es o no es culpable. ¿Y cómo va a probar eso? Mirando las pruebas que le debe investigar. La epidemiología hace ese trabajo. Solo que aquí lo que se investiga no son delitos, son enfermedades que afectan a poblaciones. Cuando ocurre una enfermedad que afecta a una población, necesitamos investigar para saber la causa. Cuando el evento, cuando el daño que afecta a una población es desconocido por nosotros, no aparecen, no hay signo o no hay evidencia de que sea una enfermedad conocida. Generalmente la primera pregunta que se hace en la epidemiología es conocer las características de este problema. Es decir, ¿a quiénes afecta más? ¿En qué lugar viven las personas más afectadas? ¿En qué momento se produce la mayor cantidad de enfermos? Esto es lo que se conoce como epidemiología descriptiva y suele ser el primer paso en cualquier investigación. Describir el problema. Describir el problema. Lo que un investigador de un delito habitualmente significa ir al lugar de los hechos, tomar fotografías, mirar el cuerpo, mirar todas las pruebas que hay. Eso en epidemiología lo hace la epidemiología descriptiva.
mirar las características del problema. ¿Quiénes se enferman más? ¿Quiénes se mueren más? ¿Dónde viven? ¿Qué es lo que hacen? Mirar y buscar las características de esta enfermedad. Eso hace la epidemiología descriptiva. Cuando tú ya tienes bien descrito el problema, ¿quiénes son los que se enferman? Cuando tienes descrito cuáles son los síntomas más importantes de estas personas enfermas, dónde viven, dónde han estado, cuándo se enfermaron. Cuando tienes toda esta información bien completa, van a empezar a surgirte posibles hipótesis causales. Te van a empezar a surgir ideas. De hecho, cuando buscas la información, algunos te van a decir, el culpable es tal persona, el que provocó esto está acá. Yo creo que esta enfermedad ha sido producida por esto. Van a empezar a surgirte una serie de posibilidades diagnósticas. ¿Cómo yo sé si mi hipótesis es verdad o es falsa? Aquí entra a tallar la llamada epidemiología analítica, que utiliza otras técnicas, ya no para describir el problema. Lo hemos descrito con la epidemiología descriptiva. Esta se encarga de conocer las causas, probar, identificar o descartar la causa. ¿Por qué nos interesa tanto a quienes trabajamos en salud saber la causa? Por una sencilla razón. Si sabemos la causa, podemos atacar el problema. Podemos atacar el problema. Finalmente, cuando ya sabemos la causa, tenemos que decidir, bueno, ya sé la causa, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tratamiento aplico? ¿Qué estrategia voy a implementar? ¿Mato a todos los perros? ¿Vacuno a todos los perros? ¿Multo a los dueños que tienen sus perros en la calle? ¿Esterilizo a todos los perros? ¿Cómo soluciono la rabia en Arequipa? Mira, te doy múltiples estrategias. ¿Cuál es la que funciona más? ¿Cuál es la más efectiva? ¿Cómo responder a esa pregunta? Eso lo hace la epidemiología experimental. La epidemiología experimental nos permite probar la eficacia de las diferentes posibles intervenciones. Nos permite comparar cuál de las intervenciones produce mejores resultados. Y de esa manera saber qué es lo que tenemos que hacer. Mira si no es importante la epidemiología para la salud pública. En salud pública, nosotros nos encargamos de mirar poblaciones y tratamos de que la población esté más saludable. Y para que esté más saludable, debo evitar que se enferme. Y para evitar que se enferme, tengo que saber cuáles son las enfermedades que más afectan a mi población. Pero además debo saber la causa que provoca esas enfermedades en mi población. Solo que en salud pública, amigas y amigos, cuando yo digo quiero saber la causa, no me estoy refiriendo a cuál es el bicho, cuál es el microbio. Me estoy refiriendo a por qué en mi población hay este problema. Por ponerles un ejemplo. La rabia es harto conocida por todos. Sabemos cuál es el virus que lo provoca. Sabemos cómo se contagia, cómo se trata. Pero la pregunta es, ¿y por qué hay muertes por rabia en Arequipa? Y no en Moquegua, o en Lima, o en Loreto, o en Madre de Dios, o en Trujillo, o en La Libertad, o en Lambayeque. ¿Por qué en Arequipa sí y por qué en el resto no? Bueno, esa es la pregunta que se hace en la epidemiología, que se hace en la salud pública y en la que la epidemiología le ayuda a responder. Aquí, cuando yo quiero responder a esta pregunta, no quiero que la respuesta sea, ya, la causa es el virus de la rabia. No, yo estoy tratando de entender por qué en Arequipa hay muertes por rabia en humanos y no hay eso mismo en otras regiones y en otros países. ¿Qué pasa en Arequipa que está provocando que haya rabia en humanos? Alguien me dirá, bueno, la rabia en los perros. Bueno, ¿por qué hay rabia en perros en Arequipa? Esa es la pregunta que se hace. ¿De acuerdo? Y la respuesta no es un bicho o el genotipo de un virus. Ya sabemos el virus.
es tratar de entender qué factores en la forma como viven, cómo se relacionan y cómo responde San para saber por qué en Arequipa hay rabia. Si Arequipa tiene los mismos recursos, el mismo personal que tiene Moquegua, Tacna, Lima, Ica, todas las regiones. ¿Por qué en Arequipa hay rabia y por qué no hay rabia en otras regiones? Bueno, esa es una pregunta que la epidemiología nos ayuda a responder, ¿no? Entonces, no vamos a hacer una sesión de metodología de investigación. Vamos a mirar los tipos de herramientas que tenemos para responder esta pregunta. Entonces, hay dos grandes grupos de estudios que podemos usar para responder a esta pregunta. El primero son los llamados estudios observacionales. Los estudios observacionales, como su nombre lo dice, el investigador solo tiene la capacidad de mirar, observar, mas no de intervenir o alterar el curso natural de los hechos. Los estudios observacionales, el investigador se ubica en una posición estratégica y mira los acontecimientos. Pueden ser de dos tipos, estudios descriptivos y estudios analíticos. Descriptivos y analíticos. Ambos, el investigador solo observa, solo mira, registra y apunta, pero no interfiere en el curso de los acontecimientos. En cambio, en los estudios experimentales, el investigador sí influye en el curso de los acontecimientos, sí altera el curso de los hechos. Estos experimentos pueden ser ensayos clínicos, pueden ser ensayos de campo o estudios o ensayos comunitarios de intervención, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, estos dos tipos de estudios que podemos utilizar, observacionales y experimentales, se diferencian en el rol que tiene el investigador. Si mi rol es solo observar y describir lo que está ocurriendo en una población, estoy haciendo un estudio descriptivo. El estudio descriptivo básicamente describe. ¿Y qué describe? ¿Cuántos se enferman? ¿Cuántos se mueren? ¿Quiénes se enferman? ¿Cuándo se enferman? ¿Dónde viven los que se enferman? Todo lo que podemos saber sobre la enfermedad en una población. Su objetivo del descriptivo, amigas y amigos, no es saber la causa, es entender el problema. Entonces, si yo quiero investigar el problema de la rabia en Arequipa, bueno, y aplico un estudio descriptivo, voy a tratar de entender primero y describir la rabia en Arequipa. ¿Quiénes son los que se enferman? ¿Quiénes son las personas que han fallecido? ¿Dónde viven? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Dónde se expusieron a la mordida de un perro? Y si quiero analizar e incluir en mi descripción a los perros, pues miraré cuáles son los perros que han provocado, que tienen posiblemente el virus de la rabia. ¿Qué características tienen esos perros? ¿Viven en algunos barrios, en algunas regiones, en algunas provincias? Esos perros, ¿qué características tienen? ¿Todos tienen dueño? ¿Son perros callejeros? ¿Son perros salvajes? Porque, ojo, hay perros salvajes también. Entonces, el estudio descriptivo intenta saber todo sobre el problema que estamos estudiando. Todo, absolutamente todo. Pero repito, solo con la finalidad de conocer en profundidad el problema. No intenta saber la causa, ¿de acuerdo? Solamente intenta conocer a profundidad el problema. Los descriptivos, a diferencia de los analíticos, el estudio analítico sí trata de entender la causa. Entonces, para un estudio analítico del problema de rabia, aquí el objetivo es otro. El objetivo es, ¿por qué o qué factor provoca que Arequipa tenga rabia canina en mayor frecuencia que otras regiones del país? ¿Qué cosa está provocando? ¿Los perros arequipeños son especiales? ¿Hay algo en los perros?
¿Hay algo en los humanos? ¿Hay algo diferente en los servicios de salud, en las autoridades? ¿Qué cosa provoca que Arequipa tenga siempre, todos los años, problemas de rabia canina? ¿Por qué? Un estudio analítico intenta saber eso. ¿Por qué? Mientras que el estudio descriptivo, básicamente su principal interés es saber quiénes, cuándo, cómo, el estudio analítico, los estudios analíticos quieren saber el por qué, cuál es la causa. ¿De acuerdo? Y los experimentos son ya no para saber la causa, sino para ver cuál es la mejor intervención. Pero ojo, esto lo hago cuando ya tengo certeza en la causa. Voy a hacer una hipótesis. Voy a decir, bueno, la causa fue que hay baja cobertura de vacunación de perros. Bueno, ¿cómo aumento la cobertura de vacunación? Si la causa del problema de rabia en Arequipa es la baja cobertura de vacunación canina, bueno, ¿cómo aumento la cobertura? ¿Qué hago? Algunos dicen, hay que matar a todos los perros. Esa es una estrategia. Como dice el viejo dicho, muerto el perro, muerto la rabia. ¿No es así? Y hay autoridades y gente que piensa así, hay que matar a todos los perros. Es una estrategia. La otra, hay que vacunar a todos los perros habidos y por haber. Otros dicen, no, vamos a multar a aquellos dueños que abandonen sus perros. Otros dicen, no, el problema no es los dueños, el problema es que las autoridades de salud no quieren asignar recursos para vacunar a los perros. Nadie le hace caso a los veterinarios. En fin, yo puedo plantear una serie de hipótesis. ¿Cuál de todas funciona mejor? La epidemiología experimental, los estudios experimentales me pueden decir a mí cuál es la mejor estrategia. ¿Qué es lo que puede funcionar en Arequipa para evitar el problema? Para esto tenemos varios estudios, ensayos clínicos controlados, los ensayos de campo o los ensayos comunitarios o estudios cuasi experimentales. Acá está descrito los tres grandes grupos, los observacionales, que pueden ser descriptivos y analíticos, y los experimentales. Los descriptivos pueden ser de dos tipos, el estudio de casos, la serie de casos, y los estudios ecológicos o estudios poblacionales. Estos son los estudios observacionales descriptivos. Y los estudios analíticos pueden ser estudios transversales, estudios casos y controles, y los estudios de cohortes. Estos tipos de estudios me ayudan a responder el por qué. Me ayudan a responder el por qué. Mientras que los descriptivos me ayudan a entender quiénes, cuándo y dónde están los que están fenómenos. Los experimentos, en cambio, me permiten saber cuál es la mejor intervención. ¿La vacuna contra los perros? O mejor hacemos una vacuna preexposición a todos los arequipeños. Ya está. Nos olvidamos de los perros y más bien hacemos vacuna preexposición a todos los arequipeños. Cosa que ya nadie se muere de rabia. Habrá rabia, pero ningún humano se muere de rabia. Solo se van a morir los perros. ¿No? Otra estrategia. ¿Cuál funciona mejor? Eso es lo que nos permiten los estudios experimentales. Veamos brevemente a los estudios descriptivos observacionales. Los estudios descriptivos observacionales son estudios que describen, como su nombre lo dice, un problema de salud en una población. No intenta conocer la relación causal y suelen basarse en estadísticas de morbilidad y mortalidad, analizando su comportamiento según edad, sexo y grupo étnico. Es lo que presentó, por ejemplo, la colega en la clase anterior. Todos esos gráficos que mostró con las curvas, con las mapas, eso es epidemiología descriptiva. Yo describo la rabia en el Perú y puedo describirla en Arequipa o en Moquegua. Describo cómo, usando estadísticas de morbilidad y mortalidad, de acuerdo a diferentes criterios, sexo, grupos etarios,
lugar de residencia, índices de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Estos estudios descriptivos son muy importantes, estimados colegas, muy importantes. ¿Por qué? Porque no solamente nos ayudan a entender bien el problema, sino nos permiten saber cómo vamos, cuántos recursos necesitamos. Por ejemplo, ya está. Alguien dice, muy bien, vamos a hacer una vacunación canina masiva en toda Arequipa. La primera pregunta que te va a hacer cualquiera es, muy bien, ¿y cuántos perros tiene Arequipa? ¿Cuántos perros hay en Arequipa? Eso es importante, ¿no? Para saber cuántas vacunas necesito llevar a Arequipa. Saber cuántos perros hay. ¿Y cómo yo sé cuántos perros hay en Arequipa? Hay que hacer un estudio descriptivo. Tú dirás, bueno, sí hay estudios de cuántos, pero si yo sé que hay perros callejeros, ¿cómo sumas a los perros callejeros? ¿Cuántos son? Eso es clave, por ejemplo, para hacer una campaña de vacunación. Si yo lo hago, si hago este cálculo, digo, no, vamos a ver, a ojo de buen cubero, a ver, ¿cuántos arequipeños hay? Tantos. Imaginemos que cada arequipeño tiene un perro. Ya, entonces hay tantos perros. Puedo hacer ese cálculo. Pero hasta para hacer eso necesitamos evidencia. Porque si no, te van a sobrar un montón de vacunas que se van a vencer o te puedes quedar corto de vacunas. ¿De acuerdo? No quiero decirlo, pero hace poco una alta autoridad del Ministerio de Salud dio una cifra que daba risa, porque se notaba que ni siquiera sabía cuál es la fórmula que se utiliza para estimar el número de perros que hay en una comunidad en función a las habitantes. Eso necesitamos saberlo, ¿no? Para hacer una adecuada planificación y una adecuada vacunación, ¿no? Un buen estudio descriptivo, amigas y amigos, un buen estudio descriptivo nos va a dar pistas sobre las posibles causas. Por eso los estudios descriptivos son muy importantes, ¿no? Y el estudio descriptivo más importante, o digamos el más básico, elemental, es el estudio de caso. Por ejemplo, lamentablemente falleció la señora de radio. ¿Qué sería un estudio de caso? Describir ese caso. Hacer una descripción detallada de la enfermedad en esa señora. Eso sería un estudio descriptivo de un solo caso. ¿Y qué describo? No voy a decir su nombre, pero ponemos la edad de la persona, su estado civil, dónde vivía, qué es lo que hacía, cuándo fue mordida, dónde fue el primer lugar al que accedió, qué medicamentos le dieron, cuáles fueron sus síntomas, cómo fue la evolución de la enfermedad, cuándo se puso grave, dónde lo hospitalizaron, qué medicamentos le dieron. Todo eso, desde que la señora estaba sana hasta que falleció, la descripción de su evolución es un estudio de caso. Es un estudio de caso. Y esos estudios de caso son importantes. ¿Por qué razón? Tú dirás, pero ¿qué puedo yo aprender describiendo un caso si ya sé la enfermedad que padece? Amigas y amigos, las enfermedades son muy dinámicas. Y si bien es cierto, la rabia es conocida, está en los libros, todos lo hemos estudiado, tenemos tratados y tomos enteros de rabia, ¿no? La rabia y las enfermedades cambian. Hay nuevas características. Hay mutación de los agentes infecciosos. Pueden aparecer nuevos síntomas. Pueden aparecer nuevas evoluciones. Entonces, un estudio de caso nos puede permitir encontrar variantes de una enfermedad o nos puede también permitir encontrar nuevas enfermedades. El avance de la ciencia y de la epidemiología empieza con estudios de caso. Estudios de caso. Y esto nos permite a todos nosotros ir avanzando, ¿no? En la ciencia. Igual, si ya tienes varios casos, puedes hacer una serie de casos. Ya no describes a un enfermo, no describes a 5 enfermos o 10 enfermos.
De tal manera que esto te permite entender y conocer con mayor claridad las características de la enfermedad en esta población. Estos estudios tienen una ventaja. Son muy fáciles de hacer. No cuesta nada hacer. Lo puedes hacer de manera muy sencilla, rápidamente. ¿Cuál es su desventaja? Que no prueba causalidad. Lo que encuentras en un estudio descriptivo no tiene prueba científica. Me refiero, no es una prueba contundente para encarcelar o para acusar a un factor de riesgo. Entonces, puede haber sesgos, puede equivocarse una descripción. Entonces, la principal desventaja de los estudios descriptivos es justamente eso. Pero esto no quita que los estudios descriptivos sigan siendo útiles. Amigas y amigos, ustedes que están en contacto con pacientes, ustedes que están en contacto con personas enfermas, son las primeras que pueden describir estos casos. Y lo que las animo a hacer es a que publiquen, manden esos casos, escriban y mándenlo a revistas científicas, porque necesitamos esas evidencias que nos puedan ayudar a entender cambios que pueden ocurrir en la enfermedad. El otro tipo de estudio observacional es el estudio analítico. Los estudios analíticos, a diferencia de los descriptivos, necesitan lo que se conoce como un estudio, una población de referencia, un grupo de comparación. Los estudios analíticos pueden ser tres tipos: transversal, casos y controles y cohortes; transversales, casos y controles y estudio de cohortes. Los estudios transversales son como fotografías que tomamos a una población. Se conocen también como estudios de prevalencia. ¿Por qué razón? Porque uno de sus objetivos es justamente saber la prevalencia de la enfermedad o del problema, ¿no? Y así como ves esta lámina, es como si el investigador agarrara una cámara fotográfica, apuntara con el objetivo y toma la foto. Y en la foto, para que el estudio sea válido, deben aparecer dos cosas. Uno, los enfermos, y dos, los que presentan la supuesta causa o la exposición a la supuesta causa. De tal manera de que podamos establecer asociaciones entre ellos. Más o menos cómo funciona. Yo identifico una población de referencia. Vamos a suponer, quiero estudiar la rabia en Arequipa, y para ello mi población de referencia es toda la población arequipeña. ¿Cuántos son los arequipeños? Más o menos 1 millón. Más o menos, ¿no? 1 millón de personas. Ya está. Pero yo no voy a hacer el estudio de 1 millón de personas. Sería costosísimo. Lo que hago es tomar una muestra. ¿De quién? De ese millón de arequipeños. Entonces tomo una muestra que pueden ser 150 personas. Estas 150 personas provienen de la población, representan a la población, pero es un número mucho más bajo. Necesito en esta población, esta muestra, perdón, tener gente mordida por perros, ¿de acuerdo? Y necesito también tener personas que, digamos, tengan perros que los dejan en la calle, vamos a poner, ¿no? Necesito tener en esta muestra personas con la enfermedad y con la exposición, ¿no? O el supuesto factor de riesgo. No solamente que tengan la condición o enfermedad que estoy estudiando, sino que también tengan el factor de riesgo o supuesta causa que yo estoy analizando. Entonces, yo, por ejemplo, puedo pensar que las personas mordidas son porque son abusivos con los animales. ¿De acuerdo? Entonces, mi estudio transversal va a intentar identificar a los abusivos con los animales y
a las personas mordidas por perros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa va a hacer nuestra foto? Va a identificar personas mordidas por perros y va a identificar personas abusivas con los perros. Cuando tome la foto, encontraré gente mordida por perros y que son abusivas con los perros. Un grupo de gente que tiene la enfermedad, en este caso, el ser mordido por el perro, pero además tiene el factor de riesgo, son abusivos con el perro. Pero habrá otra gente que han sido mordidas por perros, pero no son abusivos, por el contrario, son cariñosos con los perritos. Les dan de comer a los perros, no son abusivos. Encontraré otro grupo de personas que nunca han sido mordidos por los perros, nunca, pero que son abusivos con ellos. Son abusivos. Y encontraré otro grupo donde hay personas que nunca han sido mordidas y no son abusivas. ¿Qué cosa me permite el estudio transversal o de prevalencia? Por un lado, colocar esos datos en esta tabla tetracónica. Acá tengo en esta columna la columna de los enfermos y acá la columna de los sanos. Y en esta fila, la fila de los expuestos y acá la fila de los no expuestos. Entonces, en este casillero A, yo pondré el número total de personas que fueron mordidas por perros y que además son abusivas con los perros. Aquí pongo el casillero A. En el casillero B pondré las personas que nunca fueron mordidas por perros, pero que son abusivos con los perros, pero no fueron nunca mordidos. En el casillero C pondré las personas mordidas por perros y que más bien son cariñosos con los perros, no son abusivos. Y en D, los que nunca fueron mordidos por ningún perro y tampoco son abusivos con perros. Esta tabla tetracórica, amigas, nos permite primero conocer la prevalencia de personas mordidas por perros. Acá yo puedo saber cuántas personas de toda mi muestra fueron mordidas y saber la prevalencia de mordedura canina en humanos. Ese dato es bien importante. ¿No será de repente que el problema en Arequipa, más que los perros, es que hay muchas mordidas en humanos? De repente más que en otras regiones. Algo está pasando ahí. ¿Son los perros más agresivos? ¿Los perros arequipeños son más agresivos? ¿O son los humanos más agresivos con los perros que los perros reaccionan mordiendo? Bueno, este estudio transversal de prevalencia me permite saber la prevalencia de mordidas por perros y también la prevalencia de abuso o de abusadores de animales entre las personas. Este es un primer dato sumamente útil, pero que además se complementa con otro dato que nos permite obtener estos estudios. ¿Y cuál es? La posible asociación entre estas variables. Es decir, yo puedo probar, gracias a las matemáticas, si es que hay una relación estadística entre la mordedura canina en humanos y el abuso en animales. Este estudio me puede decir dos cosas. ¿Hay asociación matemática o no hay asociación matemática? Ahora, el hecho de que haya asociación matemática no significa de que sea causal, pero es una pista, es un indicio de que puede ser causal. Un estudio transversal no prueba causalidad, pero te da una pista sólida, consistente. De hecho, su principal ventaja de los estudios transversales, amigas y amigos, es que son estudios bien baratos, rápidos de hacer, fáciles de hacer. No toma mucho tiempo. Para muchos de ustedes que de repente están haciendo una maestría, están haciendo algún estudio de posgrado, es un buen estudio para hacer una tesis. Muchos alumnos de pregrado hacen estudios transversales. Son fáciles de hacer y no demandan mucho dinero. Y te permiten no probar una hipótesis, pero sí afinar o generar hipótesis causales.
que para probarlas tendrás que hacer otro tipo de estudio, pero el transversal te ayuda a convencerte de una hipótesis, te da más indicios, te da más sospechas, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho, su principal ventaja es que no prueba asociación causal y también son muy susceptibles de sesgo. ¿Qué significa un sesgo? Un sesgo significa que nos podemos equivocar. El investigador puede ser engañado y sacar una conclusión errónea. Como tú te imaginarás, ¿qué es lo que pasa si es que un investigador de un delito se equivoca? Dos cosas. Puede meter preso a un inocente o puedes dejar libre a un culpable. Si un investigador se equivoca en su investigación, puede cometer esos dos errores. O encarcelar a un inocente, que es un error, o liberar a un culpable, que también es un error. Bueno, eso ocurre si excluimos los temas de corrupción. Eso puede ocurrir por sesgos. Y estos estudios pueden ser muy vulnerables a cometer estos sesgos, ¿no? Esos son los tipos de preguntas que nos permiten responder estos estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es la hipertensión en la población adulta? ¿Qué tan frecuente es la mordedura canina en los pequeños? ¿Qué porcentaje de pacientes están disconformes con la atención médica? ¿Cuál es la frecuencia de alcohólicos en una localidad, en una provincia o en un distrito? Ese tipo de preguntas las responde el estudio transversal. El otro tipo de estudio observacional, amigas, es el estudio caso-control. El estudio caso-control es un estudio en el que yo necesito dos poblaciones, una llamada de casos y una llamada de control. Entonces, por ejemplo, si tomo el mismo ejemplo que les puse, mordeduras por perros y ser abusivo con los perros. Para hacer un estudio caso-control de ese mismo problema o esta posible asociación, lo primero que necesito tener es casos. En nuestro ejemplo, los casos serán personas mordidas. Personas que han sido mordidas por perros. Necesito un grupo de personas mordidas con la historia o antecedente de haber sido mordidas. Luego necesito un grupo de controles. ¿Qué significa controles? Personas con las mismas características en los casos, pero la única diferencia es que nunca han sido mordidos por perros. Los casos y los controles son parecidos. Los dos son empeños, la mitad en los casos son hombres, la mitad en los controles son hombres, provienen de la misma región, tienen el mismo nivel socioeconómico, todos tienen mascotas, todos tienen hijos, o sea, todos son iguales, excepto en que este grupo, todos le mordió un perro, y a este grupo, ninguno le mordió. Cuando ya tengo mis casos y mis controles, lo que hacemos es hacer un viaje al pasado, de cada uno de los casos y de cada uno de los controles. Hacemos un viaje al pasado. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto? Pues para saber si en el pasado, ¿cuántos de estos casos maltrataron a perros? ¿Cuántos de estos casos fueron maltratadores de perros? No ahorita que hago el estudio, sino hacia atrás, en el pasado. Y hago la misma búsqueda en los controles. Necesito saber cuántos de los casos eran maltratadores de animales y cuántos de los controles eran maltratadores. La pregunta es, ¿y cómo puedo saber eso? ¿Cómo podemos saber eso? Pues haciendo una entrevista a cada uno. Puedo preguntárselo de manera directa. ¿Usted le pegan los animales? Ahora, tú puedes decir sí, pero nadie me va a decir que pega a los animales. Bueno, puedes hacer esa búsqueda de otras maneras. De repente preguntando a sus amigos, preguntando a la familia,
o de repente indagando en denuncias policiales, o mirando otros antecedentes judiciales, policiales, porque el que maltrata animales probablemente también maltrate a niños o maltrate a otras personas. En fin, ese es el parte del trabajo del epidemiólogo, buscar la mejor forma de conocer la presencia de esa exposición en los casos y en los controles. Cuando hayamos hecho esto, amigas y amigos, cuando hayamos identificado mi población, hayamos obtenido mis casos en control y hayamos identificado cuántos de los casos estuvieron expuestos y cuántos de los controles estuvieron expuestos, con esto usamos la misma tabla tetracónica. Esta, ¿sí? En el estudio descriptivo, ¿sí? En el estudio transversal. Esta misma, donde en A pondré los casos que estuvieron expuestos y en B los controles que estuvieron expuestos, en C los casos que no estuvieron expuestos y en D los controles que no estuvieron expuestos. Con esta información nosotros podemos calcular lo que se conoce como el odds rating. El odds rating, que no es otra cosa más que el cociente de productos cruzados. A por D sobre B por C. A por D sobre B por C. Este cociente me va a dar un número. Nos va a dar un número. Y ese número nos permitirá a nosotros probar si hay o no hay asociación causal. Ese número nos va a permitir demostrar o descartar la asociación causal. Cuando ese número es igual a 1, significa que el ser abusador de animales no tiene nada que ver con el riesgo de que te muerdan los perros. Pero si este odds ratio es mayor a 1, significa que el ser abusivo con los animales provoca o es causa de que te muerdan los perros. Si el odds ratio es menor a 1, significa lo contrario, que la exposición te protege contra la enfermedad. En este caso, que el ser abusivo con los perros evita que te muerdan los perros. Te protege contra las morduras caninas. Y de esa manera, amigos y amigas, yo puedo probar si hay o no hay asociación entre ambas variables. Los estudios de casos y controles son muy utilizados porque es el estudio más fácil y más barato que podemos utilizar para probar o descartar causalidad. Este estudio sí prueba causalidad o la descarta. Tiene valor probatorio. Son relativamente fáciles de hacer, demoran menos tiempo, pero su principal desventaja es que se pueden equivocar. Se pueden equivocar y esas equivocaciones nos pueden llevar a conclusiones erróneas, ¿no? Conclusiones erróneas. Tenemos luego los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte, o también llamados de seguimiento, se hacen a lo largo del tiempo. Los casos y controles también se hacen a lo largo del tiempo, pero parten del presente y retroceden hacia atrás en el pasado. En el estudio de cohorte, partes del presente y continúas el estudio hacia el futuro, ¿no? Por eso también se le llaman estudios prospectivos. Si bien es cierto, hay cohortes retrospectivas, la mayor parte de los estudios de cohorte suelen ser prospectivos, es decir, miran hacia el futuro la aparición de los efectos. En este caso, imaginemos, quiero analizar el mismo problema que les puse.
Yo tengo la población total, que pueden ser los arequipeños, todos los arequipeños, y en esa población identifico arequipeños que no hayan sido nunca mordidos por un perro. ¿Sí? Entonces tengo acá un grupo de arequipeños que nunca les ha mordido un perro. Ahora, una vez que tengo este grupo sin haber sido mordido, los divido en dos grupos. Unos que son maltratadores de animales y otros que son más bien tiernos con los animales, que no maltratan. Entonces tengo acá un grupo de gente arequipeña que maltrata animales y gente arequipeña que no maltrata animales. Y bueno, ¿qué hago con esto? Los voy a seguir en el tiempo. Los voy a seguir durante semanas, meses y años. ¿Para qué? Para identificar en el momento en el cual aparezcan mordeduras, tanto en los expuestos como en los no expuestos, tanto en los maltratadores como en los cariñosos. Cuando vamos a suponer que hago mi seguimiento por 5 años, termina los 5 años y voy a mirar cuántos de los maltratadores fueron mordidos por perros. Y también hago la misma conclusión para los adoradores de perros, los dog lovers. ¿Cuántos de estas personas cariñosas con los perros fueron mordidos por perros? Y aquí, con estos datos, ¿no?, puestos en una tabla tetracórica también, lo que vamos a hacer es medir la llamada, primero, la incidencia. La incidencia de mordedura canina en los expuestos, en los maltratadores. Voy a medir cuántos mordidas aparecen en los maltratadores. Y voy a también calcular la incidencia en los no expuestos, en los dog lovers, en los que son amigables con los perros. ¿Cuántos de ellos padecieron mordidas caninas? Esto se llama incidencia y se calcula dividiendo el total de personas mordidas en el grupo de expuestos sobre el total de personas expuestas en el inicio. O sea, vamos a estimar, ¿no?, cuántos del total de expuestos, que es A más B, de estos expuestos, cuántos le mordió el perro. A. Entonces la incidencia será A sobre A más B. A sobre A más B. Esa es la incidencia en los maltratadores. Incidencia de mordedura en los maltratadores. Y en los no expuestos, el total de gente que yo identifiqué y que son cariñosas con los perros, ¿cuántos fueron mordidas? C. Entonces la incidencia en no expuestos será C sobre C más D. Y estas dos incidencias luego las divido. Y al dividirlas voy a calcular lo que se conoce como el riesgo relativo. El riesgo relativo es una medida de asociación que nos permite a nosotros probar o descartar la asociación causal entre la exposición y la enfermedad o el efecto que estoy estudiando. En el ejemplo que les puse, donde quiero ver si hay asociación entre maltratar a los animales y mordedura canina, este estudio de corte nos va a permitir a nosotros confirmar o descartar eso. Si este riesgo relativo sale igual a 1, significa que no hay ninguna relación entre maltratar a los animales y el riesgo que te muerdan. No hay ninguna relación. Si el riesgo relativo sale mayor a 1, significa que ser abusivo con los perros provoca que te muerdan los perros. Es causa de que te muerdan. Pero si el riesgo relativo sale menor a 1, significa que maltratar a los perros te protege contra la mordedura canina. Es decir, no te van a morder los perros.
si eres abusivo con el no te van a dar. Esas conclusiones las sacamos en función del riesgo relativo. Uno de los estudios de cortes más famosos en el mundo es el estudio de Dolly Hill sobre fumadores de cáncer de pulmón. Mira, en 1951, en Inglaterra, se reclutaron a 34.439 médicos ingleses. Estos médicos, toditos, primero, eran médicos sanos. No tenían mayores enfermedades, menos cáncer. Y luego, ¿qué se hizo? Se les dividió en dos grupos, de esos 34.469. Un grupo de médicos que fuman y médicos que no fuman. ¿Y qué hizo el estudio? Seguirlo. ¿Por cuánto tiempo? Por 50 años. O sea, el estudio terminó el año 2001. Y después de 50 años, ¿qué han hecho? Bueno, se han ido a buscar cuántos murieron de los fumadores y de los no fumadores. ¿Y cuántos murieron por cáncer de pulmón? No solamente murieron, sino murieron por cáncer de pulmón. ¿Cómo lo supieron? Mirando los certificados de defunción. Ellos lograron conseguir los certificados de defunción del 98.9% de los casos. Claro, 50 años después, la mayor parte de estos médicos ya murieron. De acuerdo, muy pocos estaban vivos todavía, la mayoría murió. Y se pudo revisar la causa de muerte. Y se identificó a los que murieron por cáncer. Entonces, luego de 50 años de observación, se observó cuántos de los fumadores murieron con cáncer de pulmón y cuántos de los no fumadores murieron con cáncer de pulmón. Y con este estudio, amigas y amigos, se pudo probar que el cigarrillo o el tabaquismo provoca cáncer de pulmón. Cumplía con todos los criterios de Bradford y Hill. Toditos. Y gracias a ese estudio, hoy en día, por ejemplo, tenemos un convenio marco de lucha contra el tabaco. Hoy en día ya no se puede fumar en cualquier ambiente. Incluso hasta la publicidad y la venta están seriamente restringidas, con serias advertencias para el que quiere comprar cigarrillos. Los estudios de cortes justamente tienen esa principal ventaja. Es el mejor estudio para probar causalidad. El mejor estudio para probar causalidad. El mejor de todos. Pero ¿cuál es su inconveniente? Es muy caro y toma mucho tiempo. Muy caro y toma mucho tiempo. Carísimo. Es bien difícil que una persona sin apoyo, sin recursos, pueda hacer un estudio de corte solito. Necesitas un equipo grande de personas y necesitas buen tiempo. Mira cuánto demoró el estudio de Dolly Hill. 50 años. El estudio lo empezó un investigador y probablemente este investigador se murió. Lo siguieron sus discípulos. Entonces toma mucho tiempo y además cuesta mucho. Cuesta mucho. Finalmente, los experimentos, como ya lo había dicho, sirven para probar, para identificar la mejor estrategia, la mejor intervención en salud pública. La mejor intervención en salud pública.